pequeños encuentros que podemos decir que son como encuentros que pretenden ayudarnos a expresar y a vivir la comunión también en nuestra parroquia. Cada uno pues presta un servicio en la comunidad cristiana, en la comunidad parroquial, cada uno sabe que presta, otros forman parte de unos grupos, de otros grupos, y qué hermoso es que tengamos un espacio común como es este, que estando con el Señor en oración, pues podamos compartir no la palabra del párroco o la del vicario parroquial, sino la misma palabra del Papa, que se hace para todos nosotros, pues palabra de vida y fuente también de gozo, que nos ayuda sobre todo a sentir la comunión, no solo entre nosotros, sino también a sentir la comunión, cierra la puerta, no cotorrees, a sentir la comunión de una manera más viva con toda la Iglesia Universal, con toda la Iglesia Universal. Vamos a dar este paso con esta catequesis que pronunció el Papa el miércoles 8 de octubre del año pasado y que tiene sobre todo pues una reflexión que hace el Papa de corte ecuménico. ¿Qué es eso? Es decir, precisamente de la unidad de la Iglesia, o podríamos decir de la desunión que se da también en la Iglesia. Pues vamos a ello. Quizá pueda ser un tema que no nos afecta mucho directamente, pero sí es algo que sufrimos mucho en lo que es el testimonio cristiano, que afecta también, por lo tanto, que afecta a lo que es la expansión del Evangelio, en la medida en que no deja de ser un escándalo esta división. Es verdad que en ocasiones no somos los responsables de esa división entre nuestros hermanos protestantes, nuestros hermanos ortodoxos, nuestros hermanos anglicanos y nosotros católicos. Es algo histórico, pero que está ahí, y que de algún modo también tenemos como ciertos prejuicios, y en ocasiones incluso lo vivimos todo ello como con cierto desaliento. Y creo que esta reflexión que hoy nos hace el Papa nos puede ayudar a entender que este aspecto de la unidad de la Iglesia, la única Iglesia de Jesucristo, pues es algo que debe estar en el centro de nuestras intenciones y de nuestras peticiones al Señor, teniendo en cuenta que el Señor, en el momento sublime de la última cena, es algo que expresa a sus discípulos en la oración sacerdotal: Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea. Curioso, la condición para que el mundo crea es la comunión de los cristianos. Por eso es tan importante este tema. Aunque a lo mejor, pues aparentemente como que no lo vivamos, pero de algún modo, pues ahí está también la Iglesia Evangélica Bautista, en la calle Alberche. No es iglesia histórica, es secta, por lo tanto requiere otro tratamiento. Están los testigos de Jehová, aquí en la calle Valdemarías, y no sé si habrá más, me imagino que sí, otro tipo de confesiones, sino en esta parte nuestra, sí que al menos quizá también tengo entendido que hay alguna otra iglesia de otro tipo en la zona industrial. Bien, vamos a ver qué nos dice el Papa. Dice así, dice: en las últimas catequesis buscamos destacar la naturaleza y la belleza de la Iglesia y nos preguntamos qué implica para cada uno de nosotros formar parte de este pueblo de Dios que es la Iglesia. Dice: no debemos sin embargo olvidar que son muchos los hermanos que comparten con nosotros la fe en Cristo, pero que pertenecen a otras confesiones o a tradiciones diferentes de la nuestra. Muchos se han resignado a esta división. También dentro de nuestra Iglesia Católica se han resignado, que en el curso de la historia ha sido a menudo causa de conflictos y sufrimientos, también de guerras. Y esto es una vergüenza, dice el Papa. Esto es una vergüenza. Entre otras cosas porque también da motivo de escándalo para que muchos que son flojos en la fe, al final pues tengan la excusa para decir: yo no quiero formar parte de la Iglesia Católica o de ninguna iglesia porque la religión ha sido fuente de conflicto en otros siglos, lo cual es mentira, es equivocado. Es verdad que ha podido influir en ciertos conflictos en algún momento, pero eso no es excusa
para que nos alejemos de la Iglesia. Ciérrame bien la puerta, Alaja, que si no nos entra el sonido. Eso es. Gracias. Sigue diciendo el Papa, también hoy las relaciones no están siempre marcadas por el respeto y la cordialidad, pero me pregunto, Papa sabéis que es muy práctico en sus catequesis, y la catequesis tiene que ser algo vital, que cuestiona. Dice, nosotros, ¿cómo nos situamos ante todo esto? Ciérrame bien la puerta, Carolina, por favor. Ay, bendita puerta. ¿Estamos también nosotros resignados, sino hasta indiferentes a esta división? ¿O bien, creemos firmemente que se puede y se debe caminar en la dirección de la reconciliación y de la plena comunión? Como veis, una serie de interrogantes que lanza el Papa. Si permanecemos indiferentes ante esta división, si creemos que verdaderamente es posible la reconciliación, aunque sea difícil, y la plena comunión que pueda llegar algún día. Si ya partimos de que no creemos en ello, no rezaremos con fervor ni se lo pediremos al Señor, ¿no? En cambio, si lo creemos, que el Señor tiene poder para ello y que fue uno de sus deseos más vivos en la última cena, pues rezaremos con fe también por esta intención. Dice la plena comunión, es decir, poder participar todos juntos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, continúa diciendo el Papa, las divisiones entre los cristianos, mientras hieren a la Iglesia, hieren a Cristo, y nosotros divididos provocamos una herida a Cristo. La Iglesia, en efecto, es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Sabemos bien cuánto interesó a Jesús que sus discípulos permanecieran unidos en el amor. Basta pensar en sus palabras referidas en el capítulo 17 de San Juan, la oración dirigida al Padre en la inminencia de su pasión, a la que nos hemos referido. Aquí el Papa la cita. Padre Santo, guárdanos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Quienes sois más mayores, seguro que recordaréis, pues, cuando el Papa San Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II, precisamente lo va a convocar un 25 de enero, no sabría decir exactamente el año, si el año 58 o 59, no sabría decirlo con exactitud, pero un 25 de enero en la Basílica de San Pablo Extramuros. Y una de sus pretensiones, el Papa San Juan XXIII, es esta: unum sí, que todos sean uno. De manera que el Concilio Vaticano II, una de sus pretensiones al ser convocado es dar pasos en orden también a la reconciliación de todas las iglesias, de la Iglesia y de las comunidades cristianas, de todas las comunidades cristianas. De manera que hay un documento precioso, Unitatis Redintegratio, que aborda este tema precisamente. Y a lo largo de otros documentos, en el concilio aparece este sufrimiento de una Iglesia dividida. Permitidme que, aunque no lo dice el Papa, yo por una apreciación que creo que es de cultura general, a veces en ocasiones se nos suele decir es que la Iglesia católica es muy pretenciosa porque se constituye a sí misma como la única legítima, en donde todas las demás tienen que unirse a ella. El Concilio Vaticano II afirma: ¿dónde subsiste la única Iglesia fundada por Jesucristo? En la Iglesia católica. Y dirán los protestantes, eso nos ofende, no tiene por qué ofenderles. Pongo un ejemplo muy sencillo. Tu familia, padre y madre, con tus hijos. Se enfada tu hijo el mayor, riñe contigo, mete un portazo en la puerta y dice: mamá, papá, me voy. Adiós, hijo. Adiós. Que te vaya bien. Por los motivos que fueran. Otro hijo. Papá, mamá, pego un portazo y me voy. Por otros motivos. Me he enfadado. Voy a formar mi propio hogar y voy a vivir a mi manera como lo crea conveniente. Y ahí se queda tu familia. ¿Cuál es la verdadera reconciliación? Cuando tus hijos van viniendo a lo que es la familia, podríamos decir,
troncal y original, la que fundó Jesucristo en su corazón. ¿Por qué es la Iglesia Católica? Porque en el siglo XI, cuando nuestros hermanos ortodoxos se enfadan, pegan un portazo y se marchan. En el siglo XVI, Lutero pega un portazo y se marcha. Pero la Iglesia de Cristo continúa. ¿En dónde? En la Iglesia Católica. Nuestros hermanos anglicanos, algún siglo después, por la circunstancia que todos sabemos, Enrique VIII, si no me equivoco, con María Tudor, y el famoso divorcio que no es concedido por el Papa, pues me enfado y me marcho. Entonces, ¿dónde permanece, dónde subsiste la única Iglesia de Jesucristo? La católica. Esto no se hace para ofender, perdonad que esta apreciación, pero creo que es muy importante. No se trata tampoco de ensoberbecernos y hacer que los demás tengan que venir aquí a humillarse. No, se trata sin duda de agradecerle al Señor que estamos aquí en la Iglesia Madre y con las puertas abiertas, como hacía la madre cuando se enfadó un hijo. Hijo, ven cuando quieras, ven cuando quieras. Y de hecho, hay que valorar esfuerzos que han hecho los diversos papas. Papa Pablo VI, en aquel encuentro que tuvo con el patriarca de Constantinopla, no sé si era Atenágoras I, ese abrazo inolvidable que ha sido recordado recientemente también por el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI también, en su momento viajando a Constantinopla para ofrecerle una mano tendida a la Iglesia ortodoxa, ¿Cuántos gestos ha habido de invitar a nuestros sínodos, también a nuestros hermanos protestantes de las iglesias protestantes históricas serias, a nuestros hermanos anglicanos, a todo el tema de los cismas de Lefebvre, del posconcilio, obispo católico que rompe la unidad en el concilio después de haberlo firmado y sigue con, entre otras cosas, con sus propios planteamientos, con la liturgia propia de San Pío V, etc., y con sus planteamientos previos al concilio, sin reconocer la doctrina del Concilio Vaticano II que él mismo había firmado, y al ordenar a algunos presbíteros como obispos, cae en un cisma, se separa, por lo tanto, de la Iglesia Católica. Y el Papa Benedicto XVI, como un padre, como una madre, me debería decir yo, pues abre sus brazos a que en la propia Iglesia Católica puedan ser acogidos, aunque continúen celebrando la misa con el rito de San Pío V y vuelvan a la comunión de la Iglesia Católica, a la plena comunión, o nuestros hermanos anglicanos, que ante el escándalo que en su propia Iglesia ha supuesto la ordenación de mujeres como sacerdotes, recientemente también algún obispo, pues decepcionados por ese tema, porque piensan que no es adecuado, no es acertado, no se puede proyectar la ideología de género de nuestra época a la misión sacerdotal como si fuera una función cualquiera dentro de la Iglesia. No es una función cualquiera, es un ministerio que tiene su origen en el corazón del Señor, y en la última cena el Señor ordena solo a varones, no ordena a mujeres. Por lo tanto, cuando sienten ellos mismos el peso del escándalo, la propia Iglesia Católica les ha tendido los brazos para que vuelvan a la comunión, incluso aceptando que los pastores de ellos, que están casados, sea reconocida su ordenación y que ejerzan el ministerio, aún conservando a sus esposas, faltaría más. Queridos hermanos, este tema es apasionante, perdonad que haya hecho toda esta especie de paréntesis, pero creo que es necesario para poder entender cómo el Papa, cuando habla de la Iglesia, tiene que abordar también este tema, ¿no? Y cómo es algo que ha de permanecer también en nuestra oración. Retomo al Papa, que es más interesante que dice así: esta unidad era ya amenazada cuando Jesús estaba aún entre los suyos. En el Evangelio, en efecto, se recuerda que los apóstoles discutían entre ellos sobre quién era el más grande, el más importante. Eso ha sido siempre así, tanto en quienes se han separado de la comunión de la Iglesia Católica como en la propia Iglesia Católica, en donde verdaderamente pues ha habido siempre también estos afanes de poder, estos afanes de querer dominar, sin entender verdaderamente
lo que Jesucristo ha mostrado siempre en el Evangelio en su propia persona. Quien quiera ser más importante sea el servidor de todos. El Señor, sin embargo, insistió mucho en la unidad en el nombre del Padre, haciéndonos entender que nuestro anuncio y nuestro testimonio serán tanto más creíbles cuanto más nosotros primero seamos capaces de vivir en comunión y amarnos. Y eso es así. Cuando verdaderamente la Iglesia primitiva es creíble, cuando quienes contemplan a los primeros cristianos dicen los paganos, ¿cómo se aman? ¿Cómo se aman? ¿Cómo nos alegramos también nosotros y nos gozamos cuando el Señor nos concede esta comunión entre nosotros y este amor entre nosotros? Y somos un signo en el barrio que dicen, ¿cómo se aman? ¿Cómo se quieren? ¿Cómo se ayudan? Quienes van a la parroquia de Santa María de Benquerencia o del Corpus Christi o de San José Obrero, este signo del amor y de la comunión es fundamental. Porque si no, al final el argumento lo tienen servido. Es, ¿a qué voy a ir a la iglesia? Si se despedazan como perros. Bien. Es lo que después sus apóstoles, con la gracia del Espíritu Santo, comprendieron profundamente y tomaron en serio, de modo que San Pablo llegará a implorar a la comunidad de Corinto con estas palabras: os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Vamos mal de hora, no quiero ser infiel a lo que habitualmente decimos, que a las 8 cortamos. Permitidme que me salte alguno de los párrafos de la catequesis y voy a leer algún otro que creo que nos puede ayudar. Fijaos, dice así el Papa, más adelante: es un dolor, pero hay divisiones. Existen cristianos divididos, estamos divididos entre nosotros, pero todos tenemos algo en común. Todos creemos en Jesucristo el Señor, todos creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y todos caminamos juntos, estamos en camino. Ayudémonos unos a otros, dice el Papa. Pero tú la piensas así, tú la piensas así. En todas las comunidades hay buenos teólogos, que ellos discutan, dice el Papa, que ellos busquen la verdad teológica, porque es un deber. Pero nosotros caminemos juntos, orando unos por otros y haciendo obras de caridad. Y así hagamos la comunión en camino, dice él. Hagamos la comunión en camino. Permitidme que comparta con vosotros también este párrafo que él hace una pequeña apreciación histórica a su vida, que creo que es muy como es el Papa que tenemos, ¿no? Muy espontáneo y que comparte sus propias vivencias. Y dice así: hoy estoy muy agradecido al Señor porque hoy son 70 años desde que hice la primera comunión, dice el Papa. Pero hacer la primera comunión, todos debemos saber que significa entrar en comunión con los demás, en comunión con los hermanos en nuestra Iglesia. Quien comulga a Cristo, comulga al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, pero también en comunión con todos los que pertenecen a comunidades diversas, pero creen en Jesús. Bonito. Es un pequeño gesto ecuménico de unidad. El Papa dice, recuerdo mi primera comunión, desde entonces he entrado en comunión con Cristo, con la Iglesia, y entrar en comunión con Cristo y con la Iglesia supone también entrar en comunión con estos hermanos nuestros que creen en el mismo Dios. Agradezcamos al Señor por nuestro bautismo, agradezcamos al Señor por nuestra comunión y para que esta comunión termine siendo de todos juntos. Y concluye nuestra catequesis, sea suficiente para nuestra oración y para que se siembre en nuestro corazón esta inquietud por la unidad de todas las iglesias. Queridos amigos, sigamos adelante entonces hacia la plena unidad, que no sea un tema perdido. La historia nos ha separado, pero estamos en camino hacia la reconciliación y la comunión. Y esto es verdad, dice el Papa, y esto tenemos que defenderlo. Todos estamos en camino hacia la comunión, y cuando la meta nos parezca demasiado distante, casi inalcanzable, y nos veamos sorprendidos por el desaliento,
que nos anime la idea de que Dios no puede hacer a oídos sordos a la voz de su propio Hijo Jesús y no atender su oración y la nuestra, que todos los cristianos sean verdaderamente una sola cosa. Si fue la oración del Señor y es nuestra oración, Dios Padre no puede negar este don tarde o temprano a su propia Iglesia. Pues con esta convicción y con esta fe que infunde el Papa en nuestros corazones, también en este tema al pedir la unidad en la Iglesia, vamos a pedírselo al Señor, cada uno en el corazón, y hacer pequeñas cosas, pequeños sacrificios también que contribuyan, como no, a quitar esa especie de recelo que pueda haber a la hora de mirar a nuestros hermanos protestantes, a nuestros hermanos ortodoxos, a nuestros hermanos anglicanos. Y sobre todo pidámosle al Señor que no demos escándalo entre nosotros con nuestras divisiones, eso sería más grave, sino que nos conceda el don de la comunión y de la